Vamos a resolver este ejercicio y me dice que calcule el producto escalar de los dos vectores y el ángulo que se encuentra entre ellos. Tenemos el vector u y tenemos el vector b. Normalmente nosotros estamos familiarizados a visualizar los vectores de otra representación, la representación común. Pero sin embargo, esta es una representación muy válida y se utiliza mucho, es una manera como más bonita de representar el vector. Pero nosotros lo que queremos a veces es hacer la tarea y aprobar el examen. Entonces no nos vamos a complicar y decimos entonces de que u va a ser igual a, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a verlo así, entre paréntesis. Vemos que solo nos da dos componentes, nos está hablando de R2. ¿Qué quiere decir R2? En segunda dimensión. Solo nos está hablando de el típico cuadrante que nosotros conocemos. No nos está hablando de tercera dimensión. Y sabemos de que un vector se representa, por decir así, el vector x va a ser igual a la componente y por la componente j. Esto es cuando es en R2. Este va a ser el orden. Entonces colocamos y sería 2, j, 3. 6,4. Ahora les voy a decir yo un tip. Los maestros en examen a veces buscan fregar al alumno. El alumno por inercia solo coloca así 2, 3, 6, 4. Pero en examen tenemos este problema. En examen los maestros a veces lo dan así. 3j más 2i. Y nosotros por inercia solo decimos, es 3,2 y empezamos a trabajar y decimos que este es el vector u. Y ya lo estamos escribiendo mal, lo estamos llevando mal y al final nuestra respuesta va a ser errónea y el maestro desde aquí le va a hacer aquí 0. Y nosotros no queremos eso. Entonces siempre visualicemos. I siempre va de primero y J de segundo. Una vez explicado lo que les dije, hay que tener en cuenta siempre ese tip. Vamos a proceder a calcular mi producto escalar. ¿Qué es un producto escalar? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Bueno, pues va a ser un escalar. ¿Qué es un escalar? Un escalar va a ser un número. Ese número puede ser negativo como positivo. Y producto pues ya sabemos que es una multiplicación. Pero cuando a ustedes les digan producto escalar y ustedes en examen entregan como respuesta un tercer vector, llámese por ejemplo el vector W, entonces su respuesta va a ser errónea, porque lo que necesitan es un producto escalar. A esta operación o a este término también se le conoce como el producto punto. Bien, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Siempre partimos de una solución. Vamos a calcular mi producto escalar o producto punto y decimos entonces que u punto b va a ser igual a i por i más j por j. Colocamos entonces i por i, sería 2 por 6 más j por j, 3 por 4. Decimos entonces que u punto b va a ser igual a 6 por 2, 12, más 4 por 3, 12. U punto b va a ser igual a 12 más 12, 24. Tenemos aquí ya mi respuesta, mi producto escalar o mi producto punto. Ya aquí ya sumamos puntos y es una respuesta correcta. Procedemos ahora a encontrar el ángulo que se encuentra entre ellos. Vamos a partir de una fórmula, pero antes de escribir la fórmula, quiero que lo visualicemos gráficamente los vectores. Aquí vamos a comprender un poco también la diferencia de magnitud, dirección y sentido. Recordemos que las características de un vector es que tiene magnitud, dirección y sentido. A veces no nos explican cuál es la magnitud, cuál es la dirección y cuál es el sentido. Solo nos dicen eso y nosotros por inercia ya lo sabemos. Bien, vamos a calcular, vamos a ver el vector u. El vector u me dice que es 2,3. Entonces colocamos 1, 2, 3, 4. Vemos que aquí está i y aquí j. Vamos a calcular aquí 1, 2, 3, 4, 5. Bien, 2,3. Tenemos 2 en i y 3 en j. Entonces calculamos aquí el primer punto. Y vamos a ver que sería 6,4. Entonces alarguémoslo un poco. 5 y 6. Tenemos 6,4. Tenemos aquí y aquí, ¿verdad?
para no confundirnos, siempre se coloca U y B. U es 2,3, 2,3 y B va a ser igual a 6,4. Bien. La magnitud va a ser la línea. Esa va a ser la magnitud, solamente la línea. Todo vector tiene sentido. ¿Cuál es el sentido? Va a ser la flecha. La flecha siempre va a ser el sentido. Y todo vector sale con un ángulo. Llamémosle el ángulo phi y a este llamémosle el ángulo alfa. Entonces ese va a ser dirección. ¿Cuál es el ángulo director de este vector? O sea, ¿qué dirección sale con respecto al eje X o al eje Y? En este caso, a la componente Y, a la componente J. Así se le conoce en vectores. Pero nosotros no queremos estos ángulos, no los voy a confundir aquí. Lo que nos está pidiendo es el ángulo que se encuentra entre el vector U y el vector B. Llamémosle θ. Y este es el ángulo que nosotros andamos encontrando. Para esto hay una fórmula que ya está dada. Como pueden ver, esto se puede hacer de manera geométrica, bueno, trigonométrica, utilizando triángulos, rectángulos, hacemos la diferencia y vamos a encontrar ese ángulo. Pero no nos vamos a complicar la existencia cuando ya tenemos una fórmula dada y nosotros partimos de esta fórmula que es U.B va a ser igual a la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno del ángulo que andamos buscando. O sea, el ángulo que se encuentra entre ambos vectores. Cuando hablamos de vectores, normalmente esto se le coloca como una flechita que representa que estamos trabajando en vectores. Nosotros ya tenemos mi producto punto, que es 24. Las magnitudes no las tenemos, pero las podemos encontrar. ¿Y por qué podemos encontrar las magnitudes? Bueno, si nosotros conocemos el vector, si conocemos sus componentes, ¿verdad? Entonces nosotros podemos encontrar una magnitud. A veces los vectores me los pueden dar, por ejemplo, x,4. Y lo que me van a pedir es encontrar ese valor, esa componente. Pero en este caso, nosotros ya conocemos las componentes, podemos encontrar mis magnitudes o módulos. Magnitud o módulo. Y el coseno es lo que andamos buscando, o sea, el ángulo. Bien, vamos a encontrar por aquí los módulos. Tenemos el módulo de U, o la magnitud de U, y el módulo de B, o magnitud de B. Es sumamente sencillo encontrarlo, no es nada más que escribir la raíz cuadrada y sumamos sus componentes al cuadrado. Si tiene raíz cuadrada, la calculamos. Si no tiene raíz cuadrada, dejémosla con la raíz para obtener un ángulo más exacto. Tenemos entonces U. ¿Quién es U? 2 y 3. Entonces escribimos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Tenemos el vector B. ¿Quién es el vector B? 6 y 4. Sería 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Decimos entonces, sería 4 más 3 por 3, 9. Sería la raíz de 9 y 4, 13, ¿verdad? Es 13. Y aquí sería 6 por 6, 36, más 4 por 4, 16. 36 más 16 va a ser igual a 6 por 6, 36, más 4 por 4, 16. 36 más 4 me da, creo que es 52. 6 al cuadrado más 4 al cuadrado me da 52. Siempre hay que corroborarlo en la calculadora. Nunca se fíen a veces del cerebro, porque a veces lo confunde a uno. Y peor en examen, si es posible, 1 más 1 es igual a 2. A veces el cerebro lo traiciona a uno en examen por los nervios. Entonces ya conocemos mis magnitudes o módulos. Entonces vamos a despejar esta fórmula para poder encontrar el ángulo. Decimos entonces que U.B dividido entre, vemos que las magnitudes están multiplicando, las voy a pasar a dividir. Sería la magnitud de U por la magnitud de B. Esto va a ser igual al coseno del ángulo que andamos buscando. El coseno está en este lado, nos estorba. Queremos θ solito, entonces lo pasamos al otro lado y va a pasar como el coseno inverso. Decimos entonces que θ va a ser el coseno inverso del producto punto entre sus magnitudes. Tenemos aquí la fórmula que vamos a utilizar para encontrar el ángulo que se encuentra entre el vector U y el vector B. Vamos a realizar esta operación por aquí. Escribimos que θ
va a ser igual al coseno inverso del producto punto que me dio 24 dividido entre sus magnitudes, me dio raíz de 13 por la raíz de 52. Teta me va a dar un ángulo. Nosotros el denominador también lo podemos escribir directamente, una sola raíz. Podemos escribir 13 por 52. ¿Verdad? O lo podemos escribir ya de un solo, 52 por 13 es la raíz y es una manera válida también. En este caso, transcribimos esto en la calculadora. Decimos entonces que 24 entre la raíz de 13 por la raíz de 52 va a ser igual a 0.9230, le calculamos el coseno inverso y me va a dar 22.62 grados. 22.62 grados. Hemos encontrado entonces mi producto escalar o producto punto que me dio 24 y el ángulo que se encuentra entre ellos que me dio 22.62 grados. Partimos de esta fórmula, la despejamos y hemos visto lo sencillo que es. Recuerden el tip de colocar siempre, si nos dan esta representación, coloquémoslo de esta manera. Porque a veces los maestros, como les digo, colocan primero la J y después la I, nosotros por inercia solo transcribimos y nos equivocamos. Espero hayan comprendido este problema y éxitos.